¿Qué pasaría si todo lo que te enseñaron sobre la realidad fuera solo una versión simplificada, una historia cómoda que oculta algo mucho más profundo, más matemático y más inquietante de lo que nunca te dijeron? Desde el momento en que entraste por primera vez a un aula, te dijeron que la luz viaja a unos 300,000 kilómetros por segundo. Probablemente te la imaginaste como un rayo brillante atravesando el espacio, como un coche increíblemente rápido en una carretera cósmica. Pero esa imagen, aunque familiar, es engañosa. La verdad es mucho más extraña. Ese número que aprendiste en la escuela no es simplemente la velocidad de la luz, es algo mucho más fundamental. Es una constante que está escrita en la propia estructura del universo. No es una velocidad como la entendemos en la vida diaria. Es un límite absoluto, una frontera que define cómo pueden existir la causa y el efecto. Ahora piensa con cuidado. La física nos dice que cualquier cosa sin masa no experimenta el paso del tiempo. Imagina entonces un fotón, una partícula de luz, que nace en una estrella a millones de años luz de distancia. Desde nuestro punto de vista, tarda millones de años en llegar a tu ojo, pero desde su propia perspectiva, si es que se puede hablar de una, no transcurre ningún tiempo, no hay viaje, no hay duración, no hay reloj. El instante en que se emite y el instante en que es absorbido son, en cierto sentido, el mismo. Entonces surge una pregunta incómoda. ¿Cómo puedes medir la velocidad de algo para lo cual el tiempo no existe? La respuesta es simple y perturbadora. No puedes. Lo que realmente estamos midiendo no es el movimiento de la luz como objeto, sino algo mucho más profundo, la relación entre el espacio y el tiempo. Aquí es donde todo lo que creías empieza a romperse. En nuestra vida cotidiana, asumimos que el espacio es un escenario fijo y que el tiempo es un reloj universal que avanza igual para todos. Esa es la visión clásica de Newton, útil para la vida diaria, pero incompleta cuando observamos la realidad en su nivel más profundo. El espacio y el tiempo no son entidades separadas, están unidos en una sola estructura, el espacio-tiempo, y todo lo que existe en el universo no solo se mueve en el espacio, sino que se mueve a través de este tejido de 4 dimensiones. Y aquí viene lo más contraintuitivo. Todo en el universo está siempre moviéndose a una velocidad constante a través de ese tejido. Pero eso solo lo entenderás cuando continúe la siguiente parte. Y aquí es donde tu intuición empieza a fallar. Porque cuando hablamos de movimiento en el universo, no estamos hablando solo de desplazarnos en el espacio, sino de algo mucho más profundo. Nuestro movimiento a través del espacio-tiempo. Imagina que tienes un presupuesto fijo de movimiento, una cantidad total e inalterable de velocidad que siempre permanece constante. Ese presupuesto no se puede aumentar ni disminuir, solo se puede repartir. Puedes usarlo para moverte a través del espacio o para moverte a través del tiempo, pero no puedes hacer ambas cosas libremente al mismo nivel. Cuando estás sentado sin moverte, todo ese presupuesto se dirige hacia el tiempo. Por eso envejeces de forma constante. Tu reloj interno avanza sin interrupción, porque toda tu existencia está viajando hacia el futuro. Pero cuando empiezas a moverte, cuando caminas, conduces o viajas a gran velocidad, parte de ese presupuesto se desvía hacia el espacio. Y eso tiene una consecuencia inevitable. Tu movimiento a través del tiempo se ralentiza. No es una metáfora, es física real. Cuanto más rápido te mueves por el espacio, más lento avanzas por el tiempo. Esto no es ciencia ficción ni especulación filosófica, es una consecuencia directa de la relatividad. De hecho, los relojes en satélites que orbitan la Tierra no marcan exactamente el mismo tiempo que los relojes en la superficie. Incluso entre tu cabeza y tus pies existe una diferencia minúscula en el paso del tiempo. Es tan pequeña que no la notas, pero está ahí. La realidad no es perfectamente uniforme como nos gustaría creer. Ahora llevemos esta idea al extremo. ¿Qué pasaría si utilizaras todo ese presupuesto de movimiento exclusivamente para viajar por el espacio? Si alcanzaras el límite absoluto del movimiento, entonces ya no quedaría nada para el tiempo. El tiempo, desde tu perspectiva, se detendría por completo. Y aquí es donde la luz entra en escena. Un fotón no es simplemente una partícula rápida, es una entidad que ha agotado completamente su relación con el tiempo. No envejece, no evoluciona, no experimenta duración. Toda su existencia está dedicada únicamente al espacio. Por eso la luz no viaja como lo hacemos nosotros. No recorre el universo como un viajero. Simplemente existe a través de la geometría del espacio-tiempo, sin un antes ni un después. El número que conocemos como la velocidad de la luz no es un límite arbitrario para objetos rápidos. Es la constante que define cómo el espacio y el tiempo se transforman entre sí. Es la regla fundamental del tejido de la realidad. Cuando miras una estrella,
No estás viendo un objeto moviéndose rápidamente hacia ti. Estás viendo el comportamiento extremo de la realidad cuando el tiempo deja de tener significado. Y si esto ya te parece extraño, lo que viene a continuación lo es aún más, porque ahora vamos a ver qué ocurre cuando intentamos desafiar esta estructura desde nuestra propia perspectiva humana. Supongamos algo aparentemente simple. Estás dentro de una nave espacial que viaja a una velocidad enorme, digamos 200,000 kilómetros por segundo. Dentro de esa nave enciendes una linterna y apuntas hacia adelante. Tu intuición te dice algo muy claro. La luz debería sumarse a la velocidad de la nave. Si tú ya vas rápido y enciendes una luz, entonces esa luz debería ir aún más rápido para un observador externo. Pero el universo no funciona así. Un observador desde la Tierra me dirá que la luz viaja exactamente a 300,000 kilómetros. Y tú, dentro de la nave, me dirás exactamente lo mismo. 300,000 kilómetros. No importa qué tan rápido te muevas, el resultado nunca cambia. Esto crea una paradoja profunda. Si la velocidad es siempre la misma para todos los observadores, entonces algo tiene que estar cambiando en el fondo de la realidad, y lo que cambia no es la luz, eres tú. El universo ajusta el espacio y el tiempo para mantener esa constante intacta. Cuando te mueves más rápido, el tiempo para ti se ralentiza. El espacio se contrae, no porque sea una ilusión mental, sino porque la estructura del espacio-tiempo realmente se deforma. Esto significa algo profundamente inquietante. El tiempo no es absoluto. El espacio no es fijo. Ambos son flexibles, maleables, y dependen del estado de movimiento del observador. La realidad no es una escena rígida. Es un tejido dinámico que se estira y se comprime para preservar una sola regla fundamental, y esa regla es la velocidad de la luz. Desde esta perspectiva, la luz no se adapta a nosotros. Nosotros somos los que nos deformamos alrededor de ella. Nuestro tiempo se estira, nuestro espacio se encoge, y aún así nunca lo percibimos directamente, porque todo en nosotros también cambia junto con el universo. Esto lleva a una conclusión inevitable. Pasado, presente y futuro no son bloques separados, son partes de una estructura más grande, donde todo existe simultáneamente. Y si esto ya está rompiendo tu intuición, lo que sigue a continuación va aún más lejos, porque ahora entraremos en el problema del tiempo mismo y por qué tu mente solo puede moverse en una dirección si el tiempo no es absoluto, sino algo que depende del movimiento y de la geometría del universo. Entonces surge una pregunta mucho más profunda. ¿Por qué solo lo experimentamos en una dirección? Tú recuerdas el pasado, pero no el futuro. Sientes que el tiempo avanza, nunca que retrocede. Todo en tu experiencia cotidiana tiene una dirección clara. Sin embargo, cuando miras las leyes fundamentales de la física, ocurre algo completamente inesperado. Esas leyes no distinguen entre pasado y futuro. Si grabaras dos partículas chocando y reprodujeras ese video al revés, las ecuaciones físicas seguirían funcionando perfectamente. A nivel microscópico, no hay una flecha del tiempo, no hay dirección obligatoria. Las partículas no saben si están avanzando o retrocediendo. Entonces, si el universo en su nivel más básico es simétrico en el tiempo, ¿de dónde surge esta sensación tan intensa de que el tiempo fluye hacia adelante? Aquí es donde aparece un concepto clave, la entropía. En términos simples, el universo tiende a evolucionar de estados ordenados hacia estados más desordenados. Una copa de vidrio puede romperse fácilmente en fragmentos, pero esos fragmentos jamás se reorganizan espontáneamente en una copa perfecta. Esto parece explicar la flecha del tiempo. El desorden aumenta, y nosotros interpretamos ese cambio como paso del tiempo. Pero esta explicación, aunque útil, abre una pregunta aún más inquietante. Si el universo siempre evoluciona hacia el desorden, entonces el pasado debía ser más ordenado que el presente. Y si retrocedemos lo suficiente, llegamos al origen de todo, el Big Bang. Y aquí es donde el problema explota. Para que la entropía funcione como la entendemos, el universo tuvo que comenzar en un estado de orden extremo, casi imposible. No un caos inicial, como suele imaginarse, sino una configuración increíblemente precisa, equilibrada y afinada. Un estado tan improbable que desafía toda intuición estadística. Las probabilidades de que el universo haya nacido en ese estado de orden son tan absurdamente pequeñas que resultan difíciles incluso de expresar con números normales. No hablamos de improbabilidad común, hablamos de escalas que superan cualquier comparación física imaginable. Esto lleva a una conclusión incómoda. Nuestro universo no comenzó de forma aleatoria como solemos pensar.
Comenzó en un estado extremadamente específico que permitió que todo lo demás evolucionara como lo hace hoy. Y ese estado inicial es la razón por la que existe el tiempo tal como lo percibimos. Pero esto no resuelve el misterio, lo profundiza, porque si el tiempo depende de la entropía y la entropía depende del estado inicial del universo, entonces la flecha del tiempo no es una propiedad fundamental, es un resultado emergente de algo mucho más profundo, algo que todavía no comprendemos del todo. Y cuando bajamos aún más en la estructura de la realidad, dejamos incluso de hablar de tiempo, espacio o entropía, y entramos en un nivel donde la materia misma deja de comportarse como algo sólido. Cuando crees que la realidad ya no puede volverse más extraña, la física cuántica aparece y destruye cualquier sensación de solidez que te quedaba. Porque lo que llamas materia no es realmente sólida, no es lo que parece. Cuando miras una mesa, una pared o incluso tu propia mano, tienes la impresión de estar frente a algo firme, continuo y estable. Pero esa es solo la interpretación de tus sentidos, no la estructura real del universo. Si nos acercamos al nivel más profundo de la realidad, al mundo de los átomos y partículas subatómicas, descubrimos algo completamente inesperado. La materia no está hecha de pequeñas bolitas sólidas orbitando en sistemas ordenados. Esa imagen es una simplificación antigua que ya no describe lo que realmente ocurre. Un electrón, por ejemplo, no tiene una posición fija como un objeto clásico. No existe como una esfera definida en un punto exacto del espacio. En lugar de eso, se describe como una distribución de probabilidades. Es como si estuviera esparcido en múltiples lugares posibles al mismo tiempo, sin decidirse por uno concreto hasta que ocurre una interacción. Esto no es una metáfora ni una idea filosófica, es una descripción matemática precisa que ha sido confirmada experimentalmente una y otra vez. Entonces surge una pregunta inevitable. Si la base de la materia es probabilística y no sólida, ¿cómo es posible que el mundo que experimentas sea tan estable? ¿Cómo pueden trillones de partículas difusas dar lugar a un objeto sólido que puedes tocar, golpear y sentir? Aquí es donde muchos intentan introducir la idea de que la observación colapsa la realidad, como si la conciencia fuera la que decide qué es real y qué no. Pero esa interpretación no es necesaria para explicar el fenómeno. El universo no necesita un observador consciente para existir. Las estrellas, los planetas y las galaxias ya tenían forma mucho antes de que existieran seres vivos para mirarlos. Lo que realmente parece estar ocurriendo es algo más físico y mucho más profundo. El propio tejido del espacio-tiempo impone restricciones a estas probabilidades. Cuando una partícula existe en múltiples estados posibles, está generando una especie de tensión en la estructura del universo. No puede sostener indefinidamente una geometría donde múltiples realidades incompatibles coexisten en el mismo espacio. En algún punto, esa tensión alcanza un límite, y cuando lo hace, la estructura del espacio-tiempo se reorganiza de forma brusca. La incertidumbre se resuelve. La probabilidad se reduce a una sola configuración concreta, no porque alguien lo observe, sino porque el universo no permite tensiones infinitas en su geometría. Así, lo que llamamos materia sólida no es más que el resultado de un proceso constante de resolución física de probabilidades cuánticas, una estabilidad que emerge de un nivel más profundo de inestabilidad. Cada objeto que tocas es, en realidad, el resultado de este equilibrio dinámico ocurriendo sin descanso en cada instante. Y si esto ya desafía tu intuición sobre lo que significa realidad, lo que viene después lleva este concepto aún más lejos. Porque ahora la pregunta ya no es ¿qué es la materia?, sino ¿qué papel juegas tú dentro de este sistema? Si la materia no es realmente sólida, sino el resultado de procesos cuánticos que se estabilizan continuamente, entonces la pregunta inevitable es ¿qué es exactamente la conciencia que está leyendo estas palabras en este momento? La visión clásica de la biología te dice que eres el producto de un cerebro, un sistema de miles de millones de neuronas que funcionan como interruptores eléctricos, enviando señales de forma mecánica hasta generar pensamientos, recuerdos y emociones. Bajo esa explicación, la conciencia sería simplemente un subproducto de la complejidad, algo que emerge cuando la computadora biológica alcanza suficiente potencia. Pero esa idea, aunque popular, deja un problema sin resolver. No explica la experiencia subjetiva, no explica por qué existe algo que se siente como ser tú. Las leyes físicas fundamentales, en su nivel más básico,
no contienen conceptos como experiencia o comprensión. Son ecuaciones que describen interacciones, movimientos y probabilidades, pero no describen el hecho de que esos procesos sean vividos desde dentro. Esto nos obliga a ir más profundo. Si el universo en su base cuántica está hecho de estados probabilísticos, entonces incluso las estructuras dentro de tu cerebro no son simples mecanismos clásicos. Dentro de las neuronas existen microestructuras extremadamente pequeñas que podrían aislar y sostener estados cuánticos durante intervalos críticos de tiempo. Estas estructuras permitirían que ciertos procesos biológicos no se comporten como sistemas clásicos deterministas, sino como sistemas cuánticos, donde múltiples posibilidades existen simultáneamente. En ese nivel, la actividad del cerebro no sería una simple cadena de reacciones eléctricas, sino una interacción constante con la incertidumbre fundamental del universo. Y aquí surge una idea profundamente radical. Si la materia misma del universo se define por colapsos de posibilidades cuánticas, entonces la conciencia podría estar relacionada con ese mismo proceso de resolución. Cada momento de experiencia no sería solo un cálculo neuronal, sino el resultado de una transición física en la estructura profunda del espacio-tiempo, donde múltiples estados posibles se reducen a uno solo. Desde esta perspectiva, la sensación de estar vivo no es algo separado del universo, sino una manifestación directa de su dinámica interna. No eres un observador externo mirando la realidad desde fuera. Eres parte del mecanismo mediante el cual la realidad se estabiliza a sí misma. Tus pensamientos, tus recuerdos y tu identidad no serían un fenómeno aislado, sino un proceso integrado en la geometría del cosmos. Y esto lleva a una conclusión que cambia por completo la forma en que te entiendes a ti mismo. No estás dentro del universo como un objeto más. Eres una expresión activa de su estructura más profunda. Cada instante de conciencia sería un punto donde el universo resuelve su propia complejidad, donde lo posible se convierte en real. Y si esto es cierto, entonces la pregunta final ya no es ¿qué es el universo?, sino qué significa que el universo pueda observarse a sí mismo a través de ti. Porque al final no eres algo separado de todo esto. Eres el momento en el que la realidad se vuelve consciente de su propia existencia.